4. Las probabilidades de que una industria X se ubique en la ciudad A es de 0.7, de que se localice en la ciudad B es de 0.4 y que se encuentre en A o en B o en ambas es de 0.8. ¿Cuál es la probabilidad de que la industria se localice? Primero vamos a sacar los datos, que aquí ya hemos sacado los datos. A continuación vamos a ver lo que nos dicen los literales. A en ambas ciudades y B en ninguna de ellas. Para el literal A vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner la probabilidad de que A pertenece a B. Para esto vamos a desarrollar la fórmula, que es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad A intersección de B. La probabilidad es 0.7 más 0.4 más menos 0.8. La respuesta tenemos es de 0.3. Para el literal B, en ninguna de ellas. El B. La probabilidad A unión de B y la complementariedad. Para esto vamos a poner la probabilidad. Vamos a tomar 1 menos, que es el 0.8, que es no va a estar en ninguna de las dos. Y al hacerle la operación nos sale 0.2. A continuación, el último ejercicio. En una bolsa hay 36 fichas numeradas del 1 al 36 respectivamente. Si se extrae una ficha, calcular la probabilidad de que la ficha extraída sea. Vamos a calcular cada uno de estos literales. Para ello vamos a sacar los datos, que ya está aquí. Enumeramos toditos del 1 hasta el 36. 33, 34, 35 y 36. En el primer literal nos dice un número par. A todos ellos lo que vamos a hacer es a contar los números pares que tenemos. Sería el 2, 4, el 6, el 8, el 10, el 12. En total, lo que nos sale es un total de 18 sobre 36. Podemos simplificarle. Sacamos 9 sobre 18. Esta volvemos a simplificar otra vez tomando la novena, que sería 1, 2. Esta es la respuesta. La respuesta de A es 1/2. Para el literal B nos pide que sea un número primo. Los números primos son aquellos que se dividen para uno y para sí mismo. Entonces para ellos tenemos que es el 2, el 3, el 5, el 7. Entre todos estos vamos a escoger. El total que sacamos son 11. 11 números sobre 36. Esta es la respuesta, ya que no se puede simplificar. Para el literal C dice un múltiplo de 5. Para el C tenemos todos los que terminan en 5, 10, 15, 20, etc. hasta llegar al 36. Por lo tanto tenemos 7 números sobre 36. Esta es la respuesta. Para D nos pide un número terminado en 2. Aquí también le vamos a incluir es al 2. Al 2 sería el 12, el 22 y el 32. Total tenemos 4 números. 4 números sobre 36. Vamos a simplificarle, lo cual nos sale un noveno. Esta es la respuesta. Para E tenemos que un número divisible para 6. Para ellos son el 6, el 12, el 18, el 24, el 30 y el 36 son divisibles para 6. Entonces tenemos 6 números sobre 36. Simplificándoles nos da un sexto. Esta es la respuesta. Y para F, la última, es un número impar mayor que 20. Entonces para esto tenemos que es el 21, el 23, el 25, el 27, el 29, el 31, el 33 y el 35. Total nos da 8 números sobre 36. Simplificando nos da 2 novenos. Esta es la respuesta. El 30% de los cultivos en un experimento se encuentra afectado por plagas, el 40% por falta de agua y el 10% tienen ambos problemas. Nos pide calcular la probabilidad de que no se encuentre afectado por plagas y por la falta de agua. Entonces realizamos un gráfico donde podamos entender y facilitar la resolución del problema. Entonces, A es 0.3, que sería la falta de agua.
B es que están afectados por plagas y es el 0.2 y la intersección de ellos es la probabilidad del 0.1. Y el total es 1. Entonces, para resolver este ejercicio, como podemos ver aquí, aplicamos la siguiente fórmula, que es la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección entre A y B. Entonces ahora solo reemplazamos los datos. La probabilidad de A, como podemos ver en la gráfica, es el 0.3 más el 0.1. Entonces sería 0.4. Y la probabilidad de B es el 0.2 más el 0.1 también. Entonces es 0.3 menos la intersección, que en este caso sería 0.1. El resultado nos va a salir 0.6. Pero para resolver este ejercicio de manera completa, debemos calcular la probabilidad de el complemento de A unión B. Entonces la fórmula es igual a 1 menos la probabilidad de A unión B, que ya encontramos que era 0.6. Entonces realizamos el cálculo y obtenemos un resultado de 0.4. Entonces la probabilidad de que no se encuentre afectado por falta de agua el cultivo es de 0.4. En el literal B nos pide calcular la probabilidad de que le afecte la falta de agua al cultivo si le afectan las plagas. Entonces nos basamos en la siguiente tabla que podemos observar aquí. Sin embargo, volvemos a realizar el gráfico para que se facilite la resolución del problema. Aquí podemos aplicar la siguiente fórmula, la probabilidad de B sobre A. Esto debido a que está influyendo la una variable sobre la otra. Entonces, la fórmula para calcular la probabilidad de B sobre A nos dice que es igual a la probabilidad de A intersección con B sobre la probabilidad de A. Entonces observamos en la tabla y nos podemos dar cuenta que la intersección entre A y B es 10 porque 10 plantas están afectadas por la falta de agua y por plagas, pero debemos dividirle para el total, que es 100, sobre la probabilidad de A, que serían las plantas que están afectadas, que no están afectadas por plagas, pero sí por falta de agua. Entonces sería 30, como pueden ustedes observar aquí. Y le dividimos para 100. Entonces simplificamos y nos da un resultado de 1/3, que es igual a 0.3. Entonces la probabilidad de que le afecte la falta de agua al cultivo es de 0.3. Para corroborar nuestra respuesta realizamos una regla de 3. Entonces si 30 plantas es el 100%, 10 plantas ¿cuántas serán? Y nos da el mismo resultado. En el segundo ejercicio nos dice que en una asignatura universitaria de primero asisten a la clase 100 de los 150 alumnos matriculados. Se sabe que aprueban el 90% de los alumnos que asisten a clase y el 30% de los que no asisten. Entonces dice que se elige un alumno al azar y nos pide calcular la probabilidad de que haya aprobado. Entonces realizamos un gráfico para facilitar la resolución del problema. Podemos observar que el conjunto A es las personas que asisten y aprueban, que es el 90%, los que no asisten y aprueban, que es el 30%, y los que aprueban en general son el 70%. Entonces podemos ver en la resolución que aplicamos la fórmula más sencilla, que es el número de casos favorables sobre el número de casos totales. Como pueden ver, asisten 100 alumnos, de los cuales el 90% aprueban, que son 90 estudiantes, y no asisten 50, de los que el 30% aprueba. Entonces son 15 estudiantes que aprueban. Al sumar nos da un total de 105 estudiantes que aprueban, que esos vendrían a ser los números de casos favorables, y los dividimos para 150, que es el total de estudiantes matriculados, y nos da una probabilidad de 0.7. El literal B nos dice que
Calculemos la probabilidad de que haya asistido a clase un alumno si se sabe que el alumno ha suspendido, o sea, ha perdido. Volvemos a aplicar la misma fórmula, que es el número de casos favorables sobre el número de casos totales. El número de casos favorables, en este caso, al realizar una tabla nos podemos dar cuenta que es 10, porque son los chicos que no aprobaron, pero sí asisten. Por tanto, ese es el número de casos favorables. Y lo dividimos para 150 porque es el total de estudiantes matriculados, dándonos un total de una probabilidad de un quinceavo, que es lo mismo que 0.7, que vendría a ser el 7% del total de estudiantes que no aprueban, pero sí asistieron. En el ejercicio 3 nos pide calcular las siguientes probabilidades, donde A y B, siendo dos eventos que ocurren de manera independiente dentro de un mínimo experimento desarrollado de manera aleatoria, donde la probabilidad de A es 0.4 y la probabilidad de B es 0.5. Entonces nos pide calcular las probabilidades. En el literal A nos pide calcular la probabilidad de A unión B. Al ser un experimento de manera independiente se debe aplicar la siguiente fórmula: la probabilidad de A por la probabilidad de B. Al reemplazar los datos tenemos 0.4 por 0.5, que nos da un total de 0.20. En el literal B nos pide calcular la probabilidad de A unión B, que en este caso la fórmula es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Al reemplazar los datos obtenemos el resultado. Como literal C tenemos la probabilidad de A sobre B, que la fórmula para resolver dicha probabilidad es la probabilidad de la intersección entre A y B sobre la probabilidad de B. Reemplazamos los datos y obtenemos una probabilidad de 0.4. Como último literal nos pide calcular la probabilidad de B sobre A. Para resolver esto realizamos la aplicación de la fórmula, que en este caso es la probabilidad de la intersección entre A y B sobre la probabilidad de A, que nos da una probabilidad de 0.5.